Muy bien, vamos a comenzar con el diseño de chapa metálica. Voy a abrir un nuevo archivo. Y al igual, si ustedes tienen conocimientos de diseño mecánico en algunas operaciones, chapa metálica es lo mismo, ya se han dado caso que nosotros tengamos objetos importados o si de plano queremos comenzar de cero un diseño de chapa metálica. Aquí voy a realizar un croquisado. Vamos a empezar con un croquisado normal en este plano frontal. Chapa metálica, como les estaba mencionando, trabaja igualmente de la misma manera en que nosotros realizamos algunos de nuestros sólidos. Aquí, a diferencia de nuestro croquisado, no es necesariamente que nuestro croquis esté cerrado. Por ejemplo, aquí voy a dejar esta línea para construcción y voy a agregarle aquí algunos valores a este croquisado. Ok, aquí voy a cambiar las unidades. Y vamos a agregarle aquí algunos valores. Aquí ahora lo que les estaba comentando, o sea, no es necesario tener un croquisado cerrado. Aquí yo, por ejemplo, tengo una U, mi croquisado está abierto y puedo realizar algunas operaciones en este croquisado. Voy a seleccionar la brida de base pestaña, que es como si nosotros estuviéramos utilizando la operación normal de extruir saliente base. Y aquí podemos ver que trae algunas mismas operaciones de nuestro lado izquierdo en el Property Manager. Nosotros podemos ver que maneja algunas operaciones muy parecidas a las de extrusión normal de operaciones. Aquí voy a seleccionar mi dirección, le voy a dar un cierto valor. Y aquí también podemos agregar tanto dirección 2, una nueva dirección. Y aquí nosotros podemos ver algunos de los calibres de chapa metálica. Si yo le doy activo esa opción de utilizar los tablas de calibres, aquí automáticamente me aparecen algunas de las opciones, que es el bend allowance, ya sean pulgadas, o si nosotros lo queremos en milímetros, el bend deduction, que también nosotros lo tenemos en pulgado o en milímetros. Estos son algunos estándares que ya trae SolidWorks instalado. También tenemos lo que es el factor K, tanto en milímetros como en pulgadas, y algunas tablas de valores que nos agrega aquí SolidWorks, que es un ejemplo de algunos valores de aluminio o de acero que son muy usados en la industria. Ustedes también, si nosotros seleccionamos la pestaña de examinar, aquí nosotros podemos ubicar dónde están establecidos esos estándares de calibres. En dado caso que ustedes tengan algunos personalizados, ustedes los pueden agregar, o en dado caso de que ustedes no quieran utilizar estos calibres, ustedes pueden agregar aquí algunos diferentes tipos de calibres, ya sean algunos personalizados por ustedes o de algún cliente que requiera. Aquí voy a seleccionar el de aluminio. Y aquí me aparece alguno de los nombres, pero como ya observamos, ya aquí ya no me quita, bueno, me quita la opción de agregar algunos calibres personalizados. Aquí yo puedo seleccionar qué tipo de calibre quiero utilizar, nos maneja algunos que vienen ahí por default. O en dado caso que nosotros queramos agregar ahí alguno de los nuevos calibres, solamente nos vamos a la misma ubicación con una tabla de Excel, observamos algunos de los ejemplos que ya vienen ahí preestablecidos por SolidWorks y nosotros podemos agregar ahí los calibres nuevos que nosotros queremos utilizar o que ustedes utilizan frecuentemente. Aquí voy a seleccionar un calibre de 18 y aquí veo cómo automáticamente mi radio cambia y alguno de los espesores también cambia de mi chapa metálica. Si yo lo regreso a uno anterior, aquí automáticamente me regresa a otros valores. ¿Por qué? Porque estos valores ya están preestablecidos en la hoja de Excel. Voy a seleccionar el de 18. Y aquí nosotros también podemos cambiar el espesor. Yo le puedo decir, ¿sabes de qué? Lo quiero reemplazar o lo quiero dejar ahí con el calibre que yo seleccioné. Tenemos la opción de invertir la dirección. Si yo lo activo, automáticamente el calibre o la chapa metálica va a empezar hacia adentro.
Si yo la desactivo, automáticamente lo va a empezar hacia afuera. Nosotros también aquí tenemos algunos de los valores que trae preestablecidos ahí en nuestra hoja de Excel y podemos ver el radio que nosotros le podemos dar a nuestra chapa metálica. Voy a seleccionar un radio de 3 milímetros y aquí veo cómo cambia el espesor de este radio como el de afuera también. Tenemos el factor K, que son algunos de los complementos que trae ahí SolidWorks. Estos estándares también ya vienen preestablecidos por el software. O si nosotros queremos reemplazar alguno de los valores, aquí nosotros podemos seleccionar. Tenemos el tipo de desahogo, maneja 3 tipos de desahogo, que es el rectangular. Dado caso, aquí nosotros podemos cambiarle la relación que nosotros queremos que tenga. El rasgado automáticamente viene ya por default, no podemos cambiar la relación. O el semicilíndrico. Aquí vamos a dejar el semicilíndrico y vamos a dejarle la opción de 0.5. Le damos a aceptar y aquí automáticamente ya tengo un laminado. Acá en nuestro Feature Manager nos aparece una opción suprimida. Si yo la desactivo, automáticamente aquí me marca la lámina con alguno de los dobleces donde se va a llevar a cabo este maquinado. Si yo, por ejemplo, aquí en esta línea punteada, automáticamente SolidWorks nos las va a preestablecer. ¿Por qué? Porque aquí hay un doblez. Donde nosotros queramos ver alguna de las líneas punteadas, que quiere decir que hay un doblez en esa parte. Automáticamente, si yo le doy suprimir, me regresa al modelo que yo tengo preestablecido. O nosotros podemos irnos acá en la pestaña de operaciones, donde dice desplegar. Ok, otro de los comandos que vamos a ver es el de Edge Flange o el de brida de arista. Aquí nosotros podemos observar que la brida de arista lo que hace es sacar un doblez partiendo, como su nombre lo dice, partiendo de una arista. Si yo selecciono esta arista, voy a seleccionar esta otra arista y esta otra arista. Aquí me aparece que si nosotros queremos darle un radio predeterminado o uno de los radios que ya viene ahí preestablecido. ¿Por qué ya me lo aparece aquí preestablecido? Porque yo fue el que utilicé al momento de extruir al principio mi primera base de chapa metálica. Aquí me dice que si yo quiero seguir utilizando ese mismo radio o si lo quiero cambiar por uno diferente. Aquí en la siguiente opción me aparece la distancia de separación. Si yo cambio esta distancia de separación a 1, veo automáticamente aquí cómo la distancia de separación entre este doblez hay en esas caras. Si yo lo regreso a 0.25, puedo observar aquí cuánta separación hay entre esos dos dobleces que acabo de hacer. Me aparece el ángulo. Nosotros también podemos agregarle algún tipo de ángulo que nosotros queramos ahí que tenga. Nosotros, si yo le pongo 45, veo que mi ángulo cambia. O si yo tengo una cara paralela o una cara y no conozco su ángulo, también puedo agregar esa opción. Selecciono esa cara y también va a tomar el ángulo de inclinación que tiene a esa cara. Voy a regresarlo a 90 grados. Y nosotros aquí tenemos también una de las opciones con la que nosotros podemos hacer la longitud de la brida. Nosotros podemos seleccionar hasta algún tipo de vértice, en dado caso que no conozcamos esa longitud o esa distancia que hay, o si nosotros queremos agregar alguna distancia en específico. Aquí lo voy a cambiar, lo voy a poner que sea de 22 milímetros. Y aquí nosotros tenemos algunas opciones diferentes. Nosotros tenemos que la longitud sea una intersección virtual externa, que sea partiendo de la arista que yo seleccioné, o que sea partiendo del doblez donde empieza el radio. Aquí, como veo, ya cambié esta opción. ¿Qué tiene de diferente a la primera? Que la primera empieza desde la arista hacia donde termina. Si yo selecciono la segunda, parte desde donde termina el radio. Y la tercera parte desde donde inicia el pliegue tangente. Aquí voy a seleccionar la que diga intersección virtual externa. Y nosotros aquí tenemos también la posición de la brida. Tenemos el material interior, tenemos la opción de material exterior, pliegue exterior, pliegue a partir de una intersección o un pliegue tangente. Aquí igual, si nosotros activamos la segunda opción, yo tengo que el material va a empezar del exterior, partiendo hacia afuera,
Si dejo el interior, veo que va a partir de la arista hacia donde está ese doblez. Si yo lo cambio, aquí automáticamente va a salir un poco más desfasado hacia arriba que de la arista que yo tengo aquí activada. También tengo aquí algunos tipos de recorte de pliegues de lado y algunos de equidistanciar. Aquí le voy a dar que sean los recortes activados y le doy a aceptar. ¿Qué quiere decir esto de cortes activados? Si yo activo ese tipo de recorte, me va a quitar lo que yo tenía aquí en esta brida. Si yo vuelvo a editar esa operación, aquí yo puedo ver que si yo la desactivo y le doy a aceptar, veo que me sigue dejando aquí este tipo de corte donde yo hice el doblez. Vamos a regresar y vamos a activar. Nosotros también podemos realizar algunos tipos de corte, ya sea, no necesariamente tienen que ser algunos de los cortes que vienen aquí en chapa metálica, nosotros también podemos utilizar las operaciones básicas. Aquí voy a realizar un croquisado en esta cara. Voy a hacer un corte aquí en diagonal. Vamos a agregarle aquí algunos valores a este tipo de línea. Y vamos a agregar una distancia que salga de aquí de la base. Ok, aquí no es necesario que esté nuestro croquisado cerrado completamente. Vamos a operaciones y nos vamos a extruir corte. Aquí nos vamos a la opción de contornos seleccionados y activo este recuadro y voy a seleccionar que sea este perfil el que vaya a cortar. Vamos a cortar, que sea tanto de un lado como de otro. Y aquí vemos que también realiza algunos de los cortes con operaciones normales en chapa metálica. Ok, vamos a volver a aplicar algunas bridas de arista. Tanto en esta arista, partiendo hacia esta cierta distancia, ahorita vamos a cambiar los valores. Y esta otra arista. Al momento que yo seleccione otra arista, me va a respetar la misma distancia que le di aquí como le di acá. Igual, mismos valores que yo le aplique a esta arista, también se le van a aplicar a esta otra brida. En dado caso que ustedes quieran una brida distinta, que yo quiero que esta mida un poco más que la que está a mi lado izquierdo, nosotros podemos hacerlo, pero sería utilizando ahí alguna de las opciones, crear otra operación aparte. Nosotros podemos editar el perfil de la cara. Aquí nosotros podemos mover y automáticamente se ajusta la brida a la nueva posición que yo agregué. Ok, igual aquí me establece ya los valores con los que les he estado trabajando acerca de las bridas y de los radios. El radio viene por default con las propiedades que yo le establecí y la separación igual. Aquí nosotros tenemos igual, en dado caso que no queremos que sea de un ángulo de 90 grados, no conocemos el ángulo, podemos volver a activar esa opción. Aquí en longitud de brida voy a volver a aplicar los 22 milímetros que ya había aplicado anteriormente. Igual con la misma operación. Y aquí voy a desactivar los recortes de pliegues de lado. Igual voy a dejar en posición de brida el material que sea por un interior. Si yo le doy a aceptar, aquí veo cómo me hace los cortes partiendo de las esquinas que yo le desactivé esa opción. Aquí los podemos observar. Si yo me regreso a editar la operación, pero agregándole alguna de las nuevas, alguna operación que está en la parte inferior, que es el tipo de desahogo, aquí el rasgado nos da una opción diferente. Si yo dejo la primera opción de rasgado, que es el de rasgadura aquí, y tengo el de extender, si dejo el de rasgadura activado, veo que ese corte no lo hace, simplemente no crea ese redondeo o esa separación que nosotros teníamos ahí, y solamente hace un corte partiendo desde esa misma distancia sin agregar ninguna separación.
Si yo selecciono el de extender, aquí automáticamente, en vez de cortarme y desgastar material, lo que va a hacer es tratar de hacer un doblez en esa posición. Si yo le doy a aceptar, aquí veo cómo extiende un poco más el material y hace ese doblez. Esas son dos de las opciones que nosotros podemos agregar en la vía de arista al momento del tipo de desahogo que nosotros queremos obtener. Igual, acá en mi lado derecho, en la otra arista, también aplicó las mismas operaciones que yo le establecí. Muy bien, en dado caso que nosotros queramos seguir modificando esta pieza de chapa metálica, igual nosotros nos podemos ir a croquis, selecciono esta cara y voy a hacer aquí un rectángulo para agregarlo a mi chapa metálica. Voy a hacer lo que sea coincidente en esta posición, conforme a esta línea, y voy a agregarle aquí algunos valores. Ya que tengo mi croquisado, regreso a la opción de chapa metálica, y aquí nosotros podemos agregarle la brida de base de pestaña. Ahora yo trabajé, pero con un contorno cerrado. Si yo la activo automáticamente, como las opciones anteriores, ya me preestablece los parámetros que yo había agregado anteriormente. Me agrega un espesor calibre 10 y un espesor de dirección de 1.20. Radios, los radios no son necesarios. ¿Por qué? Porque no estoy manejando aquí algún corte o algún doblez. Si yo le doy a aceptar, automáticamente se va a fusionar con mi chapa que tenía anteriormente. Igual nosotros podemos partir hacia un dibujo, crear el dibujo desde la pieza. Aquí vamos a guardarlo. Seleccionamos la pestaña que nosotros queremos trabajar aquí. Ya que nosotros tenemos, igual como si fuera una pieza, nos agrega las vistas típicas que nosotros ya conocemos, frontal, superior, y aquí nos agrega la de chapa desplegada. Aquí automáticamente me marca alguna de las opciones, me dice el doblez es hacia arriba, yo aquí lo puedo mover, lo puedo ubicar en otra opción. Aquí me está diciendo lleva un doblez hacia abajo, 90 grados, con un radio de 0.12. O en dado caso que yo no lo quiera visualizar aquí dentro del dibujo, yo me puedo ir a la opción de insertar, tablas, y agregar la tabla de pliegue. Solamente seleccionamos este croquisado que está aquí y le doy a aceptar. Automáticamente yo aquí tengo una tabla con la etiqueta A y aquí vemos que ya se desapareció el de doblez hacia abajo, doblez hacia arriba. Aquí tengo etiqueta A, es esta parte, y me dice la dirección hacia abajo con un ángulo de 90 grados y con un radio interior de 0.2. Y aquí nosotros podemos observar todos los dobleces que tiene. Mientras más dobleces le apliquemos allá a nuestra chapa, más dobleces nos van a crear aquí en nuestra tabla de pliegue. Muy bien, esa es una de las opciones para diseñar chapa metálica. Nosotros tenemos más valores o operaciones que nosotros podemos ahí realizar, como un dobladillo. Este dobladillo funciona solamente aplicándolos y yo lo selecciono. Selecciono esta cara, automáticamente me crea aquí un doblez. Puedo ver que es un perfil de un medio círculo. O nosotros podemos agregar aquí otros tipos de dobladillos. Tenemos un dobladillo cerrado, el de abrir, el de rasgadura o el de arrollado. Igual, es una operación muy sencilla. Si nosotros queremos que sea un pliegue exterior, que parta desde esa arista hacia afuera, o si nosotros queremos que parta de la arista hacia adentro. Igual, trabaja de la misma manera, nosotros podemos darle cualquier tipo de longitud. Aquí veo que automáticamente me crea una longitud de 50 y la separación que quiero que haya entre esa base y la altura. Es una herramienta muy sencilla y muy rápida de usar. Aquí nosotros también tenemos algunas de las opciones de esquina, que esto más adelante lo vamos a ver en la
en la opción de convertir a chapa metálica. Muy bien, vamos a realizar una de las piezas que tengo aquí como sólido importado. Aquí tengo una extensión de archivo de 3D que es IGES. Comúnmente SolidWorks trabaja con IGES, para Solid y algunos otros de los archivos con otras extensiones en 3D. Aquí automáticamente nos va a mandar una ventana emergente preguntándonos que si deseamos ejecutar el diagnóstico de importación de esta pieza. Le voy a decir que no. Y que si quiero proceder con el reconocimiento de operación. Le voy a decir que tampoco. Que no. Aquí era lo que les decía. Automáticamente nosotros no podemos ver el tipo de doblez que lleva esta pieza. O en dado caso que si nosotros queremos convertirla a una opción de chapa metálica, nosotros podemos realizar. Aquí me parece que es un sólido importado sin ningún tipo de doblez. Aquí voy a aplicar una rasgadura. Esta rasgadura nos ayuda a abrir o quitar algún material aquí en estas piezas. Aquí nos va a abrir tanto esta arista. Voy a seleccionar esta arista. Voy a seleccionar algunas más donde quiero que se haga aquí un tipo de doblez. Voy a seleccionar esta otra lista y esta otra. Nosotros aquí podemos cambiar la dirección. Si yo le cambio la dirección, aquí me está diciendo que va a ser un doblez, pero no nada más hacia este lado, hacia donde apunta la flecha. Si yo cambio de dirección, ahora hacia el otro lado de la otra dirección o en ambas. Y aquí nosotros podemos agregar la separación de rasgadura que va a haber entre estas aristas que se va a crear. Así lo voy a dejar por default. Quiero que sea una separación de 0.1 milímetro. Le doy a aceptar. Y aquí veo que se hizo una separación entre estas piezas. Aquí puedo ver que hay un 0.1 milímetro partiendo hacia afuera. En esta otra arista también. ¿Por qué? Porque les di en ambas direcciones. Y acá también. Voy a agregar aquí algunas opciones de insertar pliegues, algunos dobleces. Cuando yo selecciono esta opción, me dice los parámetros de pliegue. Me dice que seleccione alguna arista o alguna cara. Voy a seleccionar esta cara como base. Y aquí automáticamente me muestra algunos de los radios que yo quiero aplicarle a esos pliegues. Voy a agregar un valor de 1.1 milímetros. Rasgadura de caras biseladas, aquí lo vamos a ignorar. El factor K, que ese ya viene activado por default. Y el tipo de desahogo que yo quiero agregar, en este caso voy a agregar un desahogo rectangular con alguna relación de 1. E igual, aquí me hice los parámetros de rasgadura y la separación que quiero que haya entre esas caras donde se intersecten. Aquí me hice crear un desahogo automático en uno o más pliegues. Esto automáticamente SolidWorks nos lanza mostrándonos que se crearon algunos doblez más, que no nada más fue uno. Le doy a aceptar en la operación y aquí veo los doblez que se crearon en esta opción. Y automáticamente, aparte de ese sólido importado, ya me aparece aquí la opción de desplegar la chapa metálica. Si yo la desactivo, aquí puedo observar el tipo de doblez que tengo en esta pieza. Pero todavía me faltan agregar algunos aquí en esta parte y en esta otra parte. Muy bien, aquí voy a agregar una brida de arista en esta arista. Pero yo no quiero que sea completamente de esa línea. Y aquí puedo editar el perfil de cara y puedo tanto acortar o como modificar ese archivo.
Al igual, nosotros aquí, al momento que seleccionamos esa opción de editar, me aparecen aquí activadas las operaciones de croquisado. Solamente quiero que sea un rectángulo, pero le voy a agregar aquí algunos valores. Seleccionar esta arista conforme está donde está el inicio. Y aquí le voy a agregar un valor de 45 milímetros. Voy a agregar la distancia que quiero que haya de la brida. Y también la altura que quiero que tenga este doblez. Ya que acabamos de aquí de realizar nuestro croquisado, solamente le damos en la opción atrás. Veo que automáticamente se ajusta a los valores que yo le establecí. También, como les estaba mencionando, podemos modificar el diseño de esa brida de arista. Voy a seleccionar que el ángulo sea de 90 grados. Y aquí la distancia, y como ya se la establecí en el croquisado, ya no es necesario volver a activar. Igual voy a dejar el material que sea en el interior de esta pieza. Muy bien, vamos a seguir modificando aquí en esta chapa metálica. Vamos a agregar un corte. Voy a seleccionar que mi croquisado sea esta cara. Y aquí voy a agregar un rectángulo que pase esta cara como esta otra. Voy a agregarle algunos valores aquí para que se ajuste a una mejor posición. Ahorita, al final del webinar, en dado caso de que tengan alguna duda, al final voy a hacer alguna de las respuestas ahí para que ustedes puedan observar. Muy bien, voy a seguir aquí agregando algunos valores. Ok. Y al igual como estábamos ahorita, nosotros podemos agregar operaciones comunes y normales. Voy a agregar que sea hasta por todo. Y como vemos aquí también nos crean algunos de los tipos de corte en esta chapa metálica. Muy bien, otra de las opciones que nosotros podemos aplicar aquí en chapa metálica es el de pliegue de croquisado. Aquí nosotros podemos seleccionar, en dado caso que nosotros no tengamos un pliegue croquisado, nosotros podemos aquí realizar. Esto, en dado caso en que nosotros no conozcamos o que no tenemos alguna de las aristas ahí para hacer el doblez, nosotros también podemos agregarlo mediante un croquisado. Aquí nada más voy a agregarle un valor que sea de 10 milímetros conforme a esta otra línea. Ya que tengo aquí el croquisado, nosotros podemos agregar los parámetros de pliegue. Si yo selecciono esta opción, mi chapa metálica se va a quedar fija a este lado y va a tomar el doblez hacia el otro lado. Si yo elimino esta cara y selecciono la de abajo, mi doblez de chapa esta va a ser fija, pero me va a hacer el doblez de la parte de arriba de la línea donde yo tenía ahí establecida. Tengo la posición de pliegue, dado caso que yo tenga aquí una línea constructiva, algún material, ya sea partiendo del interior, como son las operaciones. Estas operaciones vienen en muchos de los comandos que nosotros podemos aplicar en chapa metálica. Y aquí lo voy a dejar partiendo de la línea constructiva, pero de un centro. Ok, aquí le damos a aceptar y ya me crea un doblez más en esta parte de esa arista, pero sin que nosotros tengamos la arista ahí para doblar. Ya por último, en la parte de esquinas, tenemos una opción de esquina de soldadura. Nosotros aquí podemos aplicar alguna de las esquinas de soldadura. Si yo selecciono esta cara, automáticamente me va a rellenar aquí con una soldadura entre esas dos caras.
Aquí nosotros podemos agregar algún tipo de valor de redondeo, agregar textura o agregar algún símbolo de soldadura. Si yo le doy a aceptar, veo cómo automáticamente me crea una soldadura aquí en nuestra parte de la esquina, pero también veo aquí algunos de los errores que me marca acerca de que hay un pliegue de arista que está ahí tapado y pues automáticamente no me va a poder crear el despliegue. O si yo lo activo, automáticamente ese error debe desaparecer. ¿Pero por qué? Porque se suprimió la opción, la operación de esquina de soldadura. Si yo me regreso, automáticamente me regresa a la esquina de soldadura que yo apliqué aquí, pero en nuestro despliegue, al momento que nosotros queramos observarlo, esa esquina de soldadura no va a aparecer, se va a suprimir esa operación. Por eso el error aquí de pliegue que nos está marcando. Bueno, por mi parte ha sido todo acerca del curso de chapa metálica.